Que el Dios tres veces santo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Este tiempo en que ponemos nuestra atención, en donde dirigimos el ansia de nuestro corazón, esperando la venida de nuestro Salvador, Jesucristo, el que nace, Jesús, el que vuelve. Bien, pues les invito a que puedan abrir sus Biblias en el prólogo del Evangelio según San Juan, es decir, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo 6 al 8 y del 19 al 28. Amén. Leemos entonces en el nombre del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor. Les invito a que podamos orar. Todo amoroso Dios, queremos rendirte a ti, Señor, tributo en este día dedicado a tu servicio. Gracias, Padre, por que nos das un tiempo para apartarlo para la meditación de tu palabra y para juntos poder celebrar tu nombre. Te rogamos, Señor, de que tú esclarezcas nuestras tinieblas con tu palabra, para que ella sea luz que brilla en medio de nuestras sombras, para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito seas por siempre, oh Dios. Te suplicamos esto, a ti, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estamos, como decíamos al comienzo, en la tercera semana de Adviento. La tercera semana que está marcada nuevamente por la figura de Juan el Bautista. Recordemos que la semana pasada
leíamos el texto de Marcos que hablaba justamente de cómo Juan llamaba al arrepentimiento y nos invitaba a una conversión constante, es decir, renunciar a nuestros proyectos para sumarnos al proyecto del reino de Dios y de su justicia. Veíamos de que el arrepentimiento involucraba necesariamente el morir a nosotros mismos para vivir de acuerdo al camino que Jesús nos propone. Es decir, Juan el Bautista nos invita a destruir lo que se nos hace tan difícil de destruir, aquel ídolo que hemos construido de nosotros mismos. Y esto no es fácil, no es fácil arrepentirse, no es fácil destruir aquello que nos impide ser más de Dios. No es fácil porque el ídolo de nosotros mismos es construido a lo largo de toda nuestra vida. Es difícil porque muchas veces nuestra identidad está cimentada sobre nuestras ideas y no sobre las propuestas del reino, es decir, la solidaridad, la justicia, el amor a Dios y al prójimo. No es fácil eh, romper con nosotros mismos para poder servir a los demás. Es un desafío tremendo. Y eso hasta el último día se llamará arrepentimiento. Les cuento de que la palabra metanoia, que es en griego el arrepentimiento, esta conversión, viene de un origen militar, que vendría a ser traducido hoy día más o menos como esa orden de los superiores en el ejército cuando dicen media vuelta. Uno cuando da una media vuelta, da un giro en 180 grados, es decir, cambia completamente de dirección. Eso es el arrepentimiento, es romper con el curso de nuestra vida, con nuestros propósitos, nuestros proyectos, incluso nuestros sueños, las proyecciones que nosotros hacíamos a nuestra vida para seguir de acuerdo a los proyectos de Dios. Es difícil, pero es posible. ¿Y sabe quién lo hace posible? La obra consumada de Jesucristo, aplicada a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Es Él que nos permite arrepentirnos. Bueno, y esta tercera semana se nos invita a seguir mirando al último profeta del Antiguo Testamento. Pero, pastor, alguien me podrá decir, estamos hablando del Evangelio según San Juan. La semana pasada hablábamos del Evangelio según San Marcos. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que con Juan el Bautista se termina la antigua dispensación del primer pacto. Juan el Bautista es el último de los profetas y por lo tanto con él termina un periodo y se inicia con el anuncio de la certeza de la llegada inminente del Mesías, un nuevo periodo, es decir, el Nuevo Testamento. Y aquí va a pasar una cosa bien interesante, porque en el Antiguo Testamento hay muchos profetas. El profeta Isaías, profeta Jeremías, el profeta Elías, del cual se hace referencia en el texto, el profeta Ageo, Sofonías, Joel, un larguísimo etcétera. Moisés, entre los muchos, entre los muchos, el más importante. Y Juan ter- culmina y termina esta pluralidad de profetas. ¿Por qué? Porque después, en el Nuevo Testamento, es decir, el tiempo que estamos viviendo hoy día, ¿cuántos profetas cree que hay? Solo uno, Jesús de Nazaret. Porque Jesucristo cumple con
los roles que antes eran diversos en muchas personas. Él los aglutina solo en uno. ¿Cuáles son estos tres roles? Él es rey, no hay muchos reyes hoy día, nosotros reconocemos a un solo rey, Jesucristo. Él es sacerdote. Hoy día no reconocemos más sacerdotes que a Cristo. Y si nosotros somos un pueblo sacerdotal que podemos ofrecer a Dios la alabanza, la súplica, el incienso de nuestras oraciones, lo hacemos participando del único sacerdocio de Cristo. ¿Se entiende? Entonces hay un solo sacerdote, quien es Jesús, que ofrece el sacrificio eterno de la cruz delante del Padre, logrando para nosotros la reconciliación. Y nosotros cuando ejercemos un rol sacerdotal, como por ejemplo el de la oración, cuando oramos por otras personas, lo hacemos en su nombre. ¿Se había dado cuenta de eso, no? Cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, porque Él es el sacerdote, único sacerdote. Y tercero, Él es el profeta. No hay más profetas, sino que solamente Jesucristo. Y el profeta es aquel que anuncia la verdad del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Con respecto a lo que decimos sacerdocio, es algo parecido con nosotros. Somos profetas y profetizas en la medida que participamos del anuncio del reino de Dios, de su justicia, su solidaridad, del deseo del bien para todas las personas. Cuando proclamamos la dignidad de todos los seres humanos en esta dinámica nueva del amor a Dios y amor al prójimo, estamos siendo profetas y profetizas, pero ya no más en el sentido que había en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Eh, Tenemos entonces la bendición de participar de este don profético de Jesucristo, pero entendiendo que solamente Él es el profeta. Entonces, Juan el Bautista, retomando la idea, es el último de los profetas, ¿ya? Y pasa algo re curioso con él. Lo veíamos un poco la semana pasada. Juan el Bautista toma unos ropajes específicos. El Evangelio según San Marcos la semana pasada, y también lo decía también, lo dice también el Evangelio según San Mateo, apunta a que él se vestía con ropas tejidas de pelo de camello, ceñido sus lomos con un cinturón. Y esa es la ropa que usaba el profeta Elías. Entonces, Juan el Bautista está haciendo una referencia a Elías, que ustedes naturalmente, como aman la lectura de la palabra, se dieron cuenta de inmediato. Ah, Juan el Bautista está vestido de Elías, pues es evidente, está vestido de pelo de camello y ceñido con un cinturón. Es súper evidente. Y más evidente para los lectores originales del Evangelio según San Juan o el Evangelio de Marcos, perdón, y de Mateo. La referencia es súper evidente, ¿cierto? Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Elías es el profeta que destruye los ídolos. Elías es el profeta que destruye la forma idolátrica de buscar la divinidad. El profeta Elías es el campeón de la adoración al único Dios verdadero. Su nombre significa Yahvé es Dios, o que es un sinónimo de Jehová es Dios. Jehová y Yahvé significan lo mismo. O sea, los estudiosos bíblicos han llegado a la conclusión de que la pronunciación más probable del nombre de Dios es Yahvé, ¿ya? Como muchas Biblias hoy día lo hacen, lo colocan. Jehová es un poquito distinto. Eso requiere un poquito de pizarra, lo voy a explicar tal vez en una clase más adelante. Pero no nos compliquemos. Elías significa Yahvé es Dios.
Jehová es Dios. Entonces, como una carta de presentación, cuando Elías proclamaba, cuando decía simplemente su nombre, ya estaba siendo tremendamente contrario a la adoración a Baal. Recuerden ustedes que el rey Acab, eh, débil de carácter, no enseñaba la verdad, sino que se dejaba convencer por lo que decía la mayoría, y entre ellos su esposa Jezabel. El Acab le hizo un flaco favor al su servicio al pueblo, porque decidió hacer lo que le decía su señora. Pero Elías no. Elías dice, no, eso no es así. Elías dice, el Señor es Dios, no Baal. Y se enfrenta a los sacerdotes de Baal, se enfrenta al poder de la monarquía, rompe con lo políticamente correcto al decir la verdad. Elías es un profeta porque dice la verdad, aunque eso le significó persecución, depresión, lo persiguieron. No es fácil decir la verdad, pero siempre es necesaria. Y Juan el Bautista hace exactamente lo mismo. Fíjense, Juan el Bautista se enfrenta al poder. Juan el Bautista pudo haber sido perjudicado y de hecho fue perjudicado. A él le cortaron la cabeza. No es fácil ser profeta. No es fácil denunciar el poder. Fíjense, Juan el Bautista denuncia la corrupción de los gobernantes, específicamente el adulterio de, de Pilato, no, digo bien, no de Pilato, de Herodes, perdón, lapsus. Él denuncia la corrupción moral de Herodes, porque él era adúltero, y se lo dice en su cara, se lo dice sin miedo. Me gusta lo que dice un dibujante de cómics que se llama José Luis Cortés. Él, cuando describe a Juan el Bautista, dice que era un profeta que tenía pelos en todas partes, menos en la lengua. Eso a propósito de que estaba vestido de piel de camello, de un tejido de pelos de camello, y además era seguramente hirsuto, peludo y chascón, viviendo en el desierto, comiendo langostas y miel. Él dice las cosas. Bueno, y eso hacen los profetas. Por eso, querido hermano, querida hermana, los profetas son incómodos. Por eso los profetas son una piedra en el zapato. Por eso los profetas de Dios son tan distintos a los falsos profetas, porque los falsos profetas siempre dicen lo que el pueblo en su mayoría quiere oír. ¿Qué decían los falsos profetas? No, todo está bien, no hay ningún problema, la estamos haciendo de maravilla. Cuando en realidad los reyes de Israel, los reyes de Judá, el pueblo estaba haciendo algo que le disgustaba a Dios. En cambio, los profetas, entre ellos, por ejemplo, Jeremías, hasta lo metieron en un pozo porque era incómodo lo que él decía. Incluso, recuerda con Jeremías, él mismo lo decía, Señor, estoy cansado de ser un signo de contradicción. Me he propuesto no decir ni una cuestión más para llevar la fiesta en paz y estar tranquilo. Eso decía Jeremías. Pero ¿qué dice a continuación? Dice que tu palabra no me dejaba tranquilo. Tu palabra fue más fuerte. Me hiciste violencia.
y me venciste. No pude quedarme callado. Bueno, Juan el Bautista no se queda callado. Juan el Bautista, como un nuevo Elías, sigue anunciando la palabra de Dios, siendo él tremendamente claro de que él es solamente un testigo de la verdad. O como dice aquí el prólogo del Evangelio según San Juan, él vino enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, a él le correspondía anunciar, mostrar, indicar al que era la luz, aquel que era anterior a él, y como dice el texto, al que él no se atrevía a arrodillado soltar la correa de sus sandalias. Es decir, Juan el Bautista tiene la característica de que sabe quién es él. Él no es el centro del mensaje, él es solamente el mensajero. Yo creo que este tercer domingo de Adviento es una invitación a que todos nosotros, como decíamos al comienzo, participando del don profético del único profeta, podamos seguir un poco el ejemplo de Juan el Bautista, que nosotros menguemos para que solamente Jesucristo crezca, de tal manera que nuestro nombre se olvide. A mí me gusta mucho un texto de Nicolás von Zinzendorf. ¿Quién era Nicolás von Zinzendorf? Era un conde de origen luterano que organizó en lo que hoy día es Bohemia, eh, eh, digo bien, en lo que hoy día es Bohemia, un grupo de personas que, aunque provenían de distintas confesiones cristianas, vivían juntos, ¿ya? Para nosotros como metodistas es muy importante el rol de Zinzendorf, porque él eh, funda en este lugar un movimiento que se van a llamar los Hermanos Moravos. Y son ellos los que se van a encontrar en el barco de vuelta a Inglaterra con John Wesley. ¿Se acuerda usted de eso? Que John Wesley venía todo fracasado de su misión en Georgia en Estados Unidos, venía fracasado porque lo había rechazado la novia, le fue muy mal en la predicación en esta nueva iglesia, porque esta nueva iglesia era medio libertino y él venía a predicar santidad y no lo pescaron, fue terrible para él. Y venía con la cola entre las piernas, siendo un sacerdote anglicano, de vuelta a Inglaterra para reiniciar su asunto, y y se encuentra en el barco una gran tormenta. Él estaba muerto de susto. En cambio, los hermanos moravos estaban cantando himnos. Y John Wesley se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? Estamos a punto de morir aquí hundidos y esta gente está tan recontenta. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando un hermano moravo, un alemán, le dice, bueno, si tú te mueres hoy día, ¿tú estás seguro que eres salvo? Y John Wesley le dice, sí, pues yo sé que soy salvo, pues soy cristiano. Pero él luego reflexiona en su diario de vida, John Wesley, de que esa respuesta fue de memoria, no fue una cuestión de que él experimentara realmente. Bueno, por eso los hermanos moravos son tan importantes en nuestra historia metodista y por lo tanto nuestro carácter metodista. Es súper importante eso. Eh, el caso está en que el conde von Zinzendorf, el fundador de Hermanos Moravos, decía una cuestión que es tremenda. Decía lo siguiente, comillas, predica el evangelio, muere y sea olvidado. Ese es el consejo que daba a los misioneros, a los pastores, a las pastoras. Predica el evangelio, muere y sé olvidado.
eres totalmente secundario en el plan de Dios, porque el protagonista, el plan de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Creo de que esta tercera semana, por esto, es una invitación a que reflexionemos sobre toda esta cuestión y podamos entender que, en definitiva, el único que debe brillar es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás debe apuntar a Él. Y si no apunta a Él, no sirve para nada. Eh, por eso yo les invito a que esta tercera semana de Adviento dedique un cachito de tiempo a orar por los pastores, las pastoras, por nuestro obispo, para que seamos justamente como Juan el Bautista, como Juan el Bautista. Ay, Jesús. Un detalle más que no quiero dejarlo fuera. ¿Se acuerdan que yo les decía de que Juan el Bautista es el último profeta? Por lo tanto, sus acciones todavía están en el Antiguo Testamento. Y aquí hay un detalle importante que muchas veces no se entiende. El bautismo de Juan no es el bautismo de los cristianos. El bautismo de Juan es un bautismo del Antiguo Testamento. De hecho, los judíos, las judías, hasta el día de hoy, siguen haciendo esta ceremonia. Se llama mikveh, esta ceremonia, en donde después de un periodo de impureza ritual, como por ejemplo la menstruación o algún pecado que se haya cometido que lo imposibilita a la persona tener una relación directa con Dios, van a unas piscinas y se sumergen después de decir unas oraciones. Esto es muy practicado por los judíos ortodoxos, las judías ortodoxas. ¿Han visto lo que se dejan los chochitos aquí al lado? Eso se llaman peyot. Los peyot son típicos de los judíos ortodoxos y ellos muy frecuentemente realizan esta acción. Por lo tanto, es una acción que se repite, ¿ya? Esa ceremonia es judía. Esa ceremonia es propia del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, el bautismo que aquí menciona el Evangelio según San Juan es un rito del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que no se dice lo que se debe decir en el bautismo cristiano. ¿Qué es lo que se debe decir en el bautismo cristiano? Yo te bautizo, o la otra fórmula, el siervo de Dios, la sierva de Dios, tanto se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan no dijo eso por razones evidentes. Es evidente que Juan no dijo esa fórmula. No se había revelado todavía la naturaleza de Dios como trino, todavía, y más encima con esta característica, ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estaba en el conocimiento de Juan. Por lo tanto, ese bautismo no era cristiano. Por eso, usted se acordará que en el libro Los Hechos eh, hay una polémica en cuanto a unos que no que habían recibido el bautismo de Juan y que Pablo estima necesario volver a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan no era un bautismo cristiano. Entonces, eso lo digo para que no nos confundamos. Y otra cosa que es importante es que lo que dice el mismo Juan el Bautista, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Si complementamos esto con lo que nos dicen los otros evangelios, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo que nos renueva, que es ¿cómo se llama? Que es de, ¿cómo se llama? De regeneración. Les voy a leer una cosita súper breve para complementar esto.
¿Se acuerdan que a comienzos del año estudiamos los artículos de fe? Bueno, los artículos de fe son muy claros respecto a esto. Fíjense, pim, 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 lo leo. Dice, el bautismo, en el artículo de fe número 17 de la Iglesia Metodista, el bautismo no solamente es una señal de profesión y marca distintiva por la que los cristianos se distinguen de los no bautizados, o sea, no es solamente una profesión de fe, sino que también es una señal de la regeneración o nuevo nacimiento por el cual, como instrumento, los que debidamente reciben el bautismo son injertados en la iglesia. Las promesas del perdón de pecados y de nuestra adopción como hijos de Dios por el Espíritu Santo son visiblemente firmadas y selladas. La fe es confirmada y la gracia aumentada por virtud de la oración a Dios. Y continúa diciendo, el bautismo de infantes, es decir, de los niños, de las guaguitas, debe conservarse en todo caso en la iglesia como algo que va conforme con la ordenanza de Cristo. Entonces, el bautismo cristiano no es solamente una profesión de fe, no es solamente una declaración de arrepentimiento, como es el bautismo que hasta el día de hoy ejercen los judíos, sino que es un acto sacramental. El bautismo es un sacramento mediante el cual somos regenerados para vida nueva. Y eso aplicado también a nuestros niños, niñas, a nuestros guaguitos, porque es una continuación del sacramento del Antiguo Testamento de la circuncisión. ¿Se acuerdan que el octavo día se circuncidaban las guaguitas? Bueno, pasa lo mismo. La tercera semana de Adviento nos invita a reflexionar todo esto, a celebrar el hecho de que estamos injertados en la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El bautismo nos injertó en el cuerpo de Cristo. Mire cómo volvemos al comienzo, haciendo posible que nosotros participemos del triple oficio como reyes, profetas y sacerdotes. Maravillosa es la doctrina del Señor. ¿Ves cómo todo calza? Es muy bonito esto, es muy bonito. Es la belleza de la verdad. Por eso la verdad no se calla. Por eso debemos anunciarla con denuedo. Denuedo es la palabra que ocupa Pablo para hablar del valor, pararnos en la esquina y anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Eso pues, mis amadas hermanas y hermanos, precioso cuerpo de Cristo, reyes, profetas y sacerdotes en aquel que es el único rey, el único profeta y el único sacerdote. Y todo eso gracias a el don del Espíritu Santo derramado en nosotros, ¿cuándo? En el bautismo. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para terminar esta predicación, este anuncio de la palabra. Glorioso Dios, Padre eterno, queremos darte las gracias porque tú nos has señalado la virtud de la humildad a través de la forma de actuar de Juan el Bautista. Ayúdanos, Señor, a que seamos humildes, a que desaparezcamos en el anuncio del único digno de fama, de honra y de renombre, quien es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros desaparezcamos para que a Él aparezca. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para que sea solamente su palabra la anunciada. Ayúdanos a nosotros a que nuestros proyectos
sean sus proyectos y que todo aquello que no vaya de acuerdo al proyecto del reino de Dios y de su justicia termine siendo destruido. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a todos los cristianos y cristianas alrededor del mundo, para que, llenos de esperanza, poniendo la mirada en el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, podamos vivir el sacerdocio de Cristo, el reinado de Cristo, el ser profetas como Cristo. Ayúdanos, Padre, te suplicamos esto, sabiendo que te hablamos no por nuestros méritos, sino que porque estamos cubiertos con la justicia de tu Hijo bien amado. En sus méritos oramos, en los méritos de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, pues, que tengan un bendecido domingo, que Dios les siga acompañando y aproveche de leer la Biblia harto hoy día. Mire que no hace mucha falta leer con pasión y con disfrute. Eh, Eso hay que recuperar, el disfrute del estudio de la palabra de Dios. Bendiciones. Chaito.